de moda que se muera la gente. Y ha estado de moda hace muchos años. Mira cómo está el cementerio allá por mi tierra. Lleno. Es un aeropuerto. Pero allá aterriza, pero no despega. ¿Cómo se está muriendo la gente? Por miles, por cientos. Y yo creo que yo estuve en la lista. Yo pienso que sí estuve en la lista. Pero Dios tuvo misericordia de mí en aquel momento. Cuando murió Moisés, el pueblo de Israel quedó, como quien dice, en las nubes. Yo nunca había escuchado en mis 60 años de vida, para no decir en los demás años, a gente más contenta que los salvadoreños. Vale que aquí no hay muchos. Son poquitos. Con su presidente. Nunca han querido el presidente de los salvadoreños. Nunca. Pero ahora lo quieren, muchacho. Que si, que lo que hace el señor ¿qué? Bukele. Que el señor Bukele, que quitó las pandillas, no ha quitado nada. Que el señor Bukele, que ha hecho carreteras. Una callecilla fue lo que hizo ahí, en San Salvador. Lo quieren, y el señor Bukele se ha ganado el cariño de los salvadoreños. Y fue que volvió a quedar, o la Cámara de Diputados volvió a quedar, algo así. ¿Cómo lo quieren los salvadoreños? Al presidente de mi país nadie lo quiere. No, hombre, no. Empiezan gobernando con el 60% de aprobación del pueblo y terminan gobernando con el 22, con el 26%, porque todos los presidentes hacen malos gobiernos. Pues fíjese que si Dios no lo permita, porque está muy joven, el señor Bukele se muriera, los salvadoreños lloran, porque cómo lo quieren, muchachos. Usted no oye un salvadoreño hablando mal del señor Bukele. ¿Estoy mal o estoy bien? No, está bien. Está bien, va. Y lo quieren los de aquí más que los de allá. Si el señor se muriera, hay que correr a buscar otro con las mismas políticas de progreso que tiene el señor. Un poquito habladores, pero bueno, todo muy bueno. Fíjese que cuando se murió Moisés, la gente lo lloró. Lo lloraron, el pueblo de Israel lo lloró y lo lloró y lo lloró, porque Moisés era un siervo de Dios y era un caudillo. ¿Sabe lo que es un caudillo? Era Moisés un guía. Era Moisés un profeta. Era Moisés como un juez, como un rey. De tal manera que cuando murió Moisés, Dios no quiso que lo sepultaran los judíos. Porque Dios tenía recelo de que, a pesar de que él estaba con Moisés y él aprobó lo que hizo Moisés y permitió Dios lo que nunca ha permitido, que alguien viera sus espaldas, y Moisés vio las espaldas de Jehová, y que hablara Dios de Moisés como habló, diciendo de Moisés, y lo catalogó Dios
como un hombre valiente, fuerte, pero sobre todo lo que nos falta a muchos aquí en la tierra, a muchos hombres. Dios es un hombre manso. Y cada vez que alguien se vino contra Moisés, hasta su propio hermano y su propia hermana, Dios sacó la espada de 2 filos y defendió a Moisés cuando tuvo que defenderlo, porque Dios entendió y sabía quién había puesto él por caudillo al príncipe de Egipto, porque era príncipe cuando renunció a todas las riquezas de Egipto, renunció al poder de Egipto, renunció a todo lo que había excelso en aquel momento por hacerse un hebreo, por darse a conocer como un hebreo, y de ahí fue lanzado al desierto, y de ahí Dios lo llamó en medio de una zarza ardiendo, y le habló y le dijo: quítese los zapatos. ¿Cómo dice el hermano Emilio? Las guaraches. Quítese los guaraches, dicen los mexicanos. Quítate los guaraches, porque el lugar que pisas es santo. Cómo Dios levantó a Moisés y cómo Moisés hizo maravillas, milagros. Manejó con paciencia, con valentía se presentaba ante Faraón, y con mano fuerte sacó al pueblo de Egipto, de tierra de Gosén. En una Pascua, en un mes de Abib, el 15 de Nisan, lo sacó de tierra de Gosén para llevarlo por 40 largos años. Lo llevó por el desierto, le dio leyes y estatutos. Fue el canal de bendición, porque Dios en muchas oportunidades quiso destruir a ese pueblo al cual llamó duro de cerviz. Sin embargo, Moisés intercedió por el pueblo y Dios no lo destruyó. ¿Cómo no iban a llorar a Moisés cuando murió? Sin embargo, Dios no les dejó ver el cuerpo, ni tocar el cuerpo de Moisés, pues Dios mismo lo sepultó en uno de los montes del desierto. Pero todas las cosas tienen solución. Y cuando murió Moisés, aunque Dios amaba a Moisés tanto y se refería a Moisés de esa manera, también Dios ya había preparado el sustituto de Moisés, que fue Josué. Otro varón valiente. Este era un guerrero por excelencia. Solamente Josué y Caleb, de los que salieron de tierra de Gosén, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Solo Josué, hijo de Nun, el cual Dios preparó en los últimos días, antes de que Moisés muriera. Aunque dice la Biblia, no sé si estoy mal, pastor, pero dice que Moisés murió lleno de días, fuerte. No estaba enfermo, ¿verdad? No. Sí, Moisés ya estaba viejo, pero Dios lo llenaba de fuerza y de fortaleza, y juzgó a Israel por muchos años. Pero cuando murió Moisés, entonces vino un sustituto, vino Josué, hijo de Nun. Oh, si Moisés fue bueno, si Moisés fue grande,
Josué lo superó porque Moisés con todo y todo no pudo entrar a la tierra prometida. Mas Josué, lo primero que Dios le dijo a Josué fue: méteme este pueblo, éntrame este pueblo a la tierra prometida. Es que cuando Moisés murió, estaban en el borde, estaban en la orilla, en el bordo, dice el hermano Rafa. En lugar de decir en el borde, dice en el bordo. Pues yo lo entiendo. Estaban en la orilla y Josué tomó al pueblo que por 40 años habían estado ellos juntos. Ahora iban a entrar en medio de un pueblo inmundo. Se iban a revolver con toda la gente, con los heteos, con los jereseos, con los amorreos, con los de Jericó, con toda esta gente. Entonces Josué volvió a tomar a los varones de Israel y hizo en ellos un mito que no se había practicado en el desierto, y tomó a todos los varones y los circuncidó para limpiarlos como símbolo de pureza y de distinción. Nadie usaba la circuncisión entre los otros pueblos de la tierra, sino que solamente los judíos. Y hicieron cuchillos afilados y circuncidaron a los varones y entraron a la tierra. Y vino Josué con gran poder y conquistó la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y la historia que contó el hermano ahora, que tocó a Rahab, se dio ahí con Josué. Josué era uno que liberó, que permitió que Rahab viviera. Y se empezaron a dar grandes victorias, grandes batallas, pero grandes victorias. Y luego conquistó la segunda ciudad más grande, la ciudad de Ai, H-A-H-A-I, y latina. No Y, y latina. H-A-I, Ai, la ciudad de Ai. Y fueron grandes victorias, pero como todo lo bueno se termina, un día también se murió Josué. ¿Ya ven? ¿Cuántos años Josué gobernó el pueblo? ¿Cuántos años estuvo? Hasta el punto que ellos habían olvidado ya muchos el liderato de Moisés. Aunque todavía en los tiempos de Jesús ellos hablaban de Moisés, ¿verdad? Los fariseos, porque Moisés seguía resonando en los oídos de ellos. Pero Josué hizo un gran trabajo. Josué hizo un trabajo excelente. Él tomó una decisión, como fue que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué linda esa decisión, ¿verdad?, que tomó Josué. Eso marcó mi vida cuando yo estaba recién casado. Esas palabras marcaron mi vida hace 45 años que me casé. No más, no me acuerdo. Tantos que ni me acuerdo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Otras palabras que marcan a los creyentes de nuestros tiempos son las palabras que Jehová le dijo a Josué. ¿Cómo fue? Esfuérzate y sé valiente. Ajá. ¿Fue así? Esfuérzate y sé valiente. Palabras que Jehová, cuando habló con Josué, que no hay tiempo para ir a una por una, pero ya le leímos lectura algunas declaraciones, hizo que Josué fuera un gran hombre, un hombre muy interesante, un hombre que Dios amó mucho, un hombre que le sirvió a Dios de corazón.
él y su familia se entregaron a servirle a Dios. Pero, el pero de los peros, se murió Josué. Y cuando se mueren los líderes, cuando, no sé si a ustedes les pasa, no estoy hablando con el pastor, estoy hablando con el resto ahora. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando venimos al culto y el pastor no viene, se va uno como pensativo para la casa, ¿verdad? Como que algo le hizo falta. Murió el pastor. El pastor, no se murió, no. El pastor. Y cuando yo casi nunca pasa Costa Rica, casi nunca pasa, pero un día fui al culto y fui sin mi esposa. Hasta celos me dieron. Y la hermana, y su esposa, y no vino la hermana. ¿Y qué tiene la hermana Emilce? ¿Está enferma la hermana? ¿Qué pasó con la hermana Emilce? Muchachos, me estaba volviendo loco. Todos preguntaban por ella y por mí nadie. Me dan celos. Cuando la gente llega a la iglesia y no está el pastor, es como cuando yo llego donde mi mamá y mi mamá no está a la casa. Digo, y mami no está, anda en el hospital. Bueno, hasta luego. Pero ahí hay café, otro día vengo. Ahí hay sopa que hizo mami, otro día vengo. Porque yo no quiero sopa, sino los hombres somos más chineados, ¿va? No solo yo. A uno le sabe rica la comida que le da la madre y que le da la esposa. ¿Para qué vamos a decir cosas que no son? Tal vez una hermana, pero más o menos. ¿Qué falta les hacía Josué a ellos? ¿Qué falta les hacía Moisés a ellos? Un día el pueblo preguntó, ¿y dónde está Moisés? ¿Dónde se murió? ¿Dónde está Josué? Se murió. ¿Qué hacemos ahora? Nos quedamos sin pastor, nos quedamos sin líder. Cuando no está el líder, cuando no está el esposo, cuando no está la esposa, cuando no está la madre, cuando no está el líder de caballeros, cuando no está el papá. ¿Qué falta hace el papá? ¿Qué falta hacía Moisés? ¿Qué falta hacía Josué? Pero hermanos, se murió Josué también. Vamos a leer la Biblia otra vez. ¿A dónde la leemos entonces? En Jueces. Para ir avanzando y terminando. Ahora que le he dado esa explicación, va a entender esta lectura. Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra el cananeo? Qué importante esto, hermano, porque con todo y todo Israel era gobernada por los ancianos, ¿es así? Por los ancianos de Israel. Todavía en Apocalipsis, la Biblia habla de 24 ancianos que arrojan coronas delante del Cordero. Y dice que hay 24 ancianos y habla de 24 sillas o tronos, ¿es? 24 tronos secundarios, ¿verdad? Porque Israel era gobernada por ancianos. Cuando muere Josué, se juntan los ancianos. Y era un pueblo como de 2 millones en aquel tiempo, con mujeres y niños y extranjeros. Y era un pueblo como de 700,000 hombres que tomaban
jabalina en mano para pelear. Era un ejército grande. Se habían multiplicado en gran manera para los tiempos de Josué. Se habían convertido en grandes peleadores, luchadores. Y cuando muere Josué, ellos no se desesperan. No cogen uno por aquí y el otro por allá. Cuando yo tenía, 7 meses de casado, en 1977, se murió mi suegra. Y entonces, desde entonces, yo soy feliz. Nada. Murió mi suegra, una sierva de Dios, la que le predicó el evangelio a mi familia y a mi suegro, que Dios lo bendiga también. Murió mi suegra y en cuestión de 3 meses en la casa de mi suegra se hizo un desorden. Generalmente cuando se muere el suegro, se muere el viejo, los hijos siguen con la madre, el núcleo familiar continúa más unido, porque todos van por la madre a la casa. Pero cuando muere la madre, el hogar se dispersa. Porque uno llega a mis hijos y ¿qué les voy a decir yo? Que si les hago sopa, pollo no comen, arroz menos, el que yo hago, arroz guacho no comen. Pero la madre, con la comida y el cuidado y el cariño y el carisma, sostiene el núcleo. Cuando murió mi suegra, todo se dispersó. Es más, a los 3 meses completicos mi suegro se volvió a casar. ¿Qué luto? Dice mi suegro. ¿Cuál luto? Yo me vuelvo a casar. Y se casó. Él con 42 años, que parecía viejo, y no. Ahora yo veo un hombre de 42 años y digo, es un muchachito. Él con 42 años y la novia con 19 años. Ni tonto que fuera. Y ya se le murió la otra esposa a mi suegro. Y anda buscando novia. Ya nadie lo quiere porque con la que se casa se le muere. Cuando murió mi suegra, el hogar se dispersó. Cuando nosotros estamos acostumbrados a seguir al hombre, al líder, y es bueno que nosotros amemos al pastor y lo respetemos, y lo queramos y lo ayudemos y lo apoyemos, y lo llevemos a cenar de vez en cuando. Más seguido. Casi no lo llevan. Y a la esposa, por supuesto. Y a la esposa. Pero también nosotros tenemos que aprender a no vivir y a no depender sino de Jehová, Dios Todopoderoso. Porque nuestra mirada está en Cristo. Hace como 2 o 3 años, no estoy bien claro ahora, vivimos una cosa tan terrible en la vida espiritual y todo obra para bien, pero aquí éramos una congregación como de 100 y pico personas. Estoy mal. Se dispersó, se dispersaron. Hoy se han multiplicado más, gracias a Dios. Pero cuando murió Josué, los ancianos de Israel no se volvieron locos, sino que vinieron y consultaron con el horóscopo. No. Consultaron con la bruja. No. Consultaron con el... ¿Cómo se llamaba aquel que salía en la televisión? Walter Mercado. Walter Mercado. ¿Ah? No. Consultaron con Jehová. Diga conmigo, yo debo consultar con Dios.
Diga conmigo, yo debo consultar con Dios. Antes de hacer cualquier cosa en su vida, antes de tomar cualquier decisión en su vida, antes de tomar una decisión importante en su vida, usted debe consultar con Dios. Yo debo consultar con Jehová. Y entonces vinieron los ancianos. ¿Dónde está el reloj? Mira, frente y no lo vi. ¿Esa es la hora? 8:30. Está temprano. Está temprano. Usted no trabaja mañana. ¿Cómo no? Cuando murió Moisés, quedó Josué. Pero cuando murió Josué, no quedó ningún líder. Dios no dejó nombrado a nadie. Cuando murió Moisés, Dios tenía preparado a Josué. Pero cuando murió Josué, Dios no tenía preparado a nadie. Y los ancianos de Israel se juntaron y vinieron y consultaron con Jehová, porque iban a tener una batalla muy importante. Tenían enfrente un gran enemigo. Y sin embargo no se volvieron locos. Vinieron y consultaron con Jehová y le dijeron: Jehová, ha muerto tu siervo Josué, el que nos organizaba, el que nos llevaba a la batalla, el que nos daba la victoria en tu nombre. Oh, tú eres Jehová Nisi, tú eres nuestra bandera. ¿Qué hacemos ahora? Organízanos. ¿Quién subirá primero a pelear contra el enemigo? Y Jehová les dijo, ¿qué les dijo? Judá subirá primero. Jehová les dijo, Judá subirá primero. Normalmente el que tenía que subir primero era ¿quién? Rubén, que era el hijo mayor de la tribu mayor. Aunque Judá era la tribu más grande, Rubén debía de haber subido primero a pelear con Simeón, que era el segundo hermano. No con Judá, que era el cuarto hijo. No con Leví, que era el tercer hijo. Ellos eran los primeros en la lista. Sin embargo, Jehová les dijo: Judá subirá primero. Porque recuerde que Rubén en algún momento había subido y mancillado el lecho de su padre. Se había acostado con una esposa de su padre. Y por esto Dios no le gustó. Jacob no le gustó esto. Y Dios lo sacó de la lista. Y no quiso que Rubén liderara las batallas después de la muerte de Josué. ¿Con quién debemos de consultar? Con Dios. ¿Con quién debemos de consultar? Con la vecina. Bien, ay vecina, te voy a contar algo. Mira, yo soy cristiana, yo voy a la iglesia. Yo ya me bauticé también, fíjese. Pero, ay, no me gusta, no tengo amigas, no tengo con quién hablártelo. Se lo dice por teléfono. Ay, es que mi esposo no es nada cariñoso conmigo. Porque él está contando a los mundanos lo que usted tiene que consultar con Dios. Usted no sabe que el enemigo se aprovecha de esas cosas. Cuando usted tenga una duda de su marido, una duda de su marida, de su esposa. Cuando usted tenga una duda, tenga un problema, una situación con sus hijos, hable con el ministro, hable con la esposa del ministro, con un líder competente, con un líder consagrado, pero primero consúltelo con Dios. Gástese un poquito de rodilla, gaste un poquito el pantalón, gaste un poquito las enaguas y arrodíllese y consúltelo con Dios. Dígale: Señor, ¿qué hago en esta situación? Ha muerto Moisés, estamos hablando ahora en sentido figurado. Ha muerto Josué, estamos hablando en sentido figurado. Señor, ¿pero qué hago? He venido a pedirte un consejo. ¿Me voy o no me voy para El Salvador? ¿Me voy o no me voy? Mire, cuando
no, ese tema no lo vamos a meter aquí. Pero uno a veces quiere dejar todo botado aquí. Hasta el marido. Hasta la esposa. Uno se desespera por México. Los mexicanos se desesperan y se quieren ir. Usted no va. Are you happy? Are you okay? Gloria a Dios. Praise the Lord. Cuando usted vaya a tomar una decisión en su vida, se vaya a comprar otra casa, se vaya a comprar otro carro, se vaya a meter en otra deuda, consulte con Jehová primero. Pero es que primero vamos al dealer y después le decimos, cuando ya venimos manejando con la gran deuda encima, decimos, ay, ayúdame, Señor, a pagarlo. Dice Dios, bueno, usted a mí no me preguntó nada. Cuando tengas problemas en tu vida, consúltale a Dios primero, porque Dios siempre tiene la mejor respuesta para ti. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.